Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Valmeli, trabajo en el programa forestal Niña Tacuarembó. Hoy les voy a mostrar esto que está a mi espalda, es un ensayo de Eucalyptus tereticornis. Por ahora no tengan en cuenta que es un ensayo, hagan de cuenta que es un monte. Tiene un año de plantado, se plantó en octubre del año pasado. Van a ver que está muy desparejo, hay árboles grandes, árboles chicos, pero eso justamente porque es un ensayo donde se evalúan muchos materiales diferentes. Es un ensayo que es una prueba de progenie, que después se utiliza la información para seleccionar los mejores genotipos, digamos. Entonces, por eso es tan heterogéneo. Eucalyptus tereticornis es una de las especies que se conoce como Eucalyptus colorado. Los eucaliptos colorados son varias especies que se llaman colorado por el color de la madera, que es bastante rojiza. Es una madera bastante dura, bastante pesada y muy durable a la intemperie. Por eso se utiliza, la mayor parte de los postes y los piques, los alambrados son con eucaliptos colorados, salvo los piques muy viejos que eran de piedra o de otras especies importadas, pero actualmente casi que el 100% de los postes y los piques son con esta especie, principalmente por su durabilidad. La madera también sirve como leña. La leña de eucalipto colorado es la que es mejor para hacer para la estufa o para hacer asado en comparación con otros eucaliptos. Y esta especie, Eucalyptus tereticornis, es una especie que no es utilizada por el sector forestal. El sector forestal utiliza otras especies, principalmente para celulosa o para productos de madera sólida, pero que son especies que, si bien tienen más rápido crecimiento que esta, tienen madera con otras características. O sea, no es una madera ni tan dura, ni tan pesada, ni tan durable. Entonces, son otros fines, digamos. Esta especie está destinada principalmente al sector agropecuario, para ser incorporada en los establecimientos como montes de sombra y abrigo. En Uruguay esta especie, o los eucaliptos colorados en general, porque hay varias especies, están plantadas en todo el país. La mayor parte de los montes chiquitos que se ven como islas o como cortinas, en todos los suelos del Uruguay son con eucaliptos colorados. La mayor parte de eso plantado hace más de 50 años. Pero en los últimos años hay como un nuevo interés en incorporar, diversificar la producción agropecuaria a través de especies forestales, y esta es una especie bastante recomendable, por un lado porque es muy plástica, se adapta a todo tipo de suelo, desde los suelos de basalto, que son muy difíciles para los árboles, hasta los suelos del este, que son también con características no aptas para la mayoría de los árboles. O sea que se adapta a todo tipo de suelo, es bastante tolerante al frío, a las heladas y a la sequía, y eso hace que la implantación del bosque sea menos riesgosa, digamos, que con las especies que se usan comercialmente a nivel de las empresas forestales. La otra ventaja que tiene es que la madera tiene usos diferentes a lo que es la madera industrial. O sea, lo que les comentaba, para el sector ganadero principalmente, la posibilidad de tener en el propio establecimiento madera para hacer piques y postes es bastante interesante, y como subproducto se puede sacar leña, que también hay un mercado bastante grande para leña. Entonces, la idea es que en los primeros años el productor tenga sombra y abrigo para el ganado, sombra principalmente en verano y abrigo principalmente en invierno, y en determinado momento pueda empezar a obtener productos de madera. Hoy preguntaban a qué edad se pueden cortar los montes, y bueno, depende mucho de la velocidad de crecimiento, del tipo de suelo, pero más o menos a los 10 años ya se puede sacar bastante leña, y si se quiere sacar postes o piques, de repente a los 20 años ya es una edad que permite sacar ese tipo de producto. A su vez, los eucaliptos, cuando se cortan, rebrotan desde la cepa. Entonces, después de cosechar la madera, en pocos años vuelve a tener el monte para sombra y abrigo, y a largo plazo otra vez poder cosechar madera.
El programa forestal tiene varios programas de mejoramiento en distintas especies de eucaliptus, la mayoría para el sector forestal, pero tiene un programa de mejoramiento específico con esta especie, que los objetivos de mejoramiento, los objetivos de selección son aumentar la velocidad de crecimiento y mejorar la forma del tronco. La forma del tronco es importante si se quiere obtener productos como postes o piques. La forma del tronco no tiene ninguna importancia para producir leña, pero para esos otros productos de mayor valor sí. Y la velocidad de crecimiento es importante para poder producir más rápido y a su vez para tener el monte cerrado menos tiempo. Los montes, para que el ganado no los dañe, hay que cerrarlo con alambrado y se requiere más o menos 1 año y medio para poder entrar con ovinos y 2 años y medio o 3 para poder entrar con ganado, con vacuno. Entonces, cuanto más rápido crecen los árboles, antes se puede sacar el alambrado para que entre el ganado a tener sombra, digamos. Y el primer ciclo de mejoramiento, un ciclo de mejoramiento incluye la formación de una base genética bastante amplia. En este caso se trajo semilla de Australia, que es la zona de origen de los eucaliptus, y se seleccionaron árboles en plantaciones comerciales. Todo ese pool genético se empezó a evaluar a campo en distintos sitios de Uruguay, distintos tipos de suelo, y en determinado momento esa información se utilizó para seleccionar los mejores progenitores, los mejores árboles para producir semillas. El proyecto empezó en el año 2007, en el año 2015 se produjo la primera cosecha de semilla comercial, que el nombre comercial de esta semilla es Iña Sombra, capaz que lo han oído nombrar o lo han visto en alguna publicación de Iña. Iña Sombra es una variedad de Eucalyptus tereticornis seleccionada localmente, principalmente para productores agropecuarios. Esta semilla no se vende directamente al interesado, sino que hay una lista de licenciatarios, son viveros que producen las plantas y dan el servicio de plantación. Entonces el interesado, un productor que quiere instalar un monte, se pone en contacto con el vivero, le dice, bueno, quiero hacer 5 hectáreas de monte, el año que viene, por ejemplo, voy a necesitar las plantas y voy a necesitar el servicio. Es importante tener en cuenta que los eucaliptos se pueden plantar durante todo el año, pero la mejor época es primavera. Y para plantar en primavera, o sea, ahora estamos en plena época de plantación, las plantas la semilla hay que sembrarla en otoño, febrero, marzo, para que lleguen a un tamaño de 20 o 30 centímetros, que es lo que se utiliza para plantar. Entonces hay que planificar un poco con tiempo. Si hoy van a un vivero y le dicen quiero planta para instalar un monte hoy, lo más probable es que el vivero no tenga planta. Entonces lo que se aconseja es planificar con unos meses de anticipación para poder, si a hoy va a un vivero y le dice, bueno, quiero plantar 5 hectáreas, el vivero le va a decir, bueno, yo le siembro hoy y recién va a tener las plantas para el otoño. Se puede plantar en otoño, no es lo ideal, pero se podría. Pero lo ideal es planificar con tiempo. Este sistema de comercialización a través de licenciatarios está pensado justamente para el sector agropecuario. El productor agropecuario generalmente no tiene ni las herramientas ni la experiencia para instalar montes. Entonces, para asegurarnos de que, además de tener una semilla de buena calidad, tenga plantas de buena calidad y tenga un monte instalado, bien instalado, que ese monte sea efectivo, se hace a través de los licenciatarios que le van a dar todo el paquete, digamos, el servicio completo. Hoy preguntaban qué costo tiene la instalación de un monte, y depende un poco de varias cosas, de la superficie que se va a plantar. O sea, cuanto más chico es el monte, al licenciatario no le es mucho negocio, entonces el costo va a ser mayor. Si hablamos de 1 hectárea, el costo va a ser muy alto. Si son 10 hectáreas ya va a ser más bajo, y si son 20 va a ser más bajo. Y el otro factor que determina mucho el costo es la distancia desde el campo hasta donde está el vivero o donde está la sede del viverista. Si en la época de plantación va a tener que ir durante 2 o 3 meses varias veces al campo,
y es diferente si está a 20 o 30 kilómetros si está a 150 o 200 kilómetros. Entonces esos factores son los que determinan bastante el precio, el costo de una plantación. Pero para que tengan una idea podemos hablar entre 1.000 y 1.500 dólares por hectárea. Ese sería más o menos el costo de la instalación de un monte, que incluye todo, la preparación, las plantas, la plantación y el cuidado posterior durante algunos meses. Para que tengan una idea, para instalar un monte, lo primero que hay que hacer es controlar las hormigas. Esta señora preguntaba por el tema de las hormigas. Las hormigas generalmente se controlan con un granulado, un sebo granulado, que se puede poner o en los caminos de los hormigueros, o si no, ponerlo en forma sistemática. Cada 5 metros se pone un puñadito, 5 metros en todos los sentidos, se cubre la superficie, incluso por lo menos 50 metros más allá de donde va a estar el monte, porque las hormigas caminan bastante. Eso hay que hacerlo previo a la plantación. Se empieza normalmente un mes antes de la plantación a hacer el control de hormigas. Después, la segunda el segundo manejo es la aplicación de herbicida. Normalmente se laborea, se planta en línea, como ven aquí, se laborea una faja de un metro de ancho más o menos, y entre faja y faja se dejan 3 o 4 metros. Entonces lo primero que se hace es pasar un herbicida, que generalmente es glifosato, en lo que va a ser la línea de plantación. Se espera 10-15 días que haga efecto el herbicida, y ahí se hace el laboreo. La misma faja, que puede ser con excéntrica, con cincel, o sea, distintas herramientas, su celador, acomisionador, eso depende. Después que está pronta la faja de laboreada, ahí se puede plantar. Las plantas cuando se lleva a plantación tienen unos 20 o 30 centímetros de alto, son plantitas bastante chiquitas, y se plantan generalmente cada 2 metros y medio, una planta de otra, como pueden ver aquí. Y junto con la plantación se hace la fertilización. Se le agrega a cada costado de la planta enterrado fertilizante, que puede ser superfosfato generalmente. Lo más común es usar 100 gramos por planta, 50 gramos de cada lado. Y la única fertilización que se hace es una fertilización que es para que la planta arranque a crecer rápido y pueda pasar rápidamente por encima de las malezas y evitar la competencia de las malezas. Pero después de eso ya no se fertiliza más el monte. Y el control de hormigas conviene mantenerlo. Superfosfato, 50 gramos. Sí. Y bueno, eso puede variar mucho, pero alrededor de 1000 árboles por hectárea es una densidad bastante normal. Bueno, se plantan esos 1000 que te digo, podés plantar 800 hasta 1200, o sea, eso varía. Sí, 1000 es una población buena. Normalmente en la plantación, o porque quedó mal plantado, o por hormigas o por liebres, se mueren un 10% de las plantas. Generalmente se reponen, se vuelve a plantar esa, a veces que no, que se deja, igual está, si es poco lo que murió, se deja, igual no hace nada. No, que los mate no, pero hay alguna enfermedad, hay una enfermedad que provoca unas manchas foliares, que a veces cuando es mucho se defolia un poco el árbol, y eso es una de las características que tenemos pensado empezar a evaluar para seleccionar a futuro. En este ensayo, además de medir el crecimiento, vamos a evaluar la susceptibilidad a esa enfermedad. Les estaba comentando de... me perdí. De la fertilización. La fertilización es solamente para el arranque, y después ya no se fertiliza más. Los árboles en general no son muy demandantes de nutrientes. Los suelos de Uruguay, incluso los suelos más pobres, los suelos arenosos, los nutrientes que tienen son más que suficientes para los árboles. Esa fertilización inicial es para que tenga un rápido crecimiento del árbol y las raíces. Después que tiene un buen sistema radicular, ya con lo que capta del suelo, es más que suficiente. Y no tiene efecto, digamos, no tiene prácticamente efecto a hacer una refertilización. No tiene sentido. Otra cosa que no les comenté es que
para hacer, digamos, para tener una buena cobertura de sombra y abrigo, se habla generalmente de que habría que plantar un 2 o un 3% de la superficie. No en un solo bloque, sino en distintos bloques. Por ejemplo, si fueran 100 hectáreas, capaz que se puede hacer dos potreros, o sea, 2 montecitos de 1 hectárea, cada uno. ¿Y orientación? ¿Cómo? ¿Orientación? La orientación no sé, hay distintas teorías, no creo que no hay una... Ahí cada maestrito con su librito. En general, desde el punto de vista del abrigo, la mayor parte de los vientos más fuertes generalmente son del sur, entonces convendría ponerlo orientación este-oeste para tener mayor área de... Pero los vientos más frecuentes, pero habría que preguntarle a la gente de 33 en esta zona, creo que son del este. Entonces, permanentemente. Ahí capaz que en esta zona el objetivo, o sea, la mejor orientación capaz que es otra. Entonces eso en realidad es variable. Les decía, de que lo ideal es plantar un 2 o un 3% de la superficie y no hacer montes muy chiquitos. Se recomienda como mínimo media hectárea. Si se hacen montes muy chiquitos, lo que hace después cuando empieza a entrar el ganado a los 2 o 3 años, lo agarran de dormidero y lo empiezan a dañar a los árboles si se concentran todos en el mismo lugar. Entonces, teniendo montecitos un poco más grandes, cerca de media hectárea, ahí ya se evita ese problema. La lista de licenciatarios la pueden encontrar en la guía. En la guía hay una descripción de esto y al final está la lista de los licenciatarios con el contacto, el teléfono. Lo mejor es siempre empezar por el licenciatario que le queda más cerca y después ir, si no consigue con el primero, ir alejándose. Y no sé si se me queda algo, si tienen preguntas, adelante. Acá usaron susolador o algo por acá y viste el BT, que el horizonte es bastante impermeable. No sé si lo usaron acá para... Acá creo que se hizo con excéntrica nada más. A ver si los árboles llegan hasta ahí, ahí como que se frenan un año, ponele y... Sí, si hay un BT muy lo frena complicado, un poco, sí. Más que nada, los árboles no les gusta mucho la arcilla. Prefieren más suelo de mejor, más liviano, digamos, más arenoso. Incluso con las piedras no tienen ningún problema, pero con la arcilla sí, no les gusta demasiado. 5 filas es poco, entonces yo puse 5 filas de cada lado del alambrado para hacer para los potreros. Bueno, sí, se recomienda por lo menos 7 o 8 filas. 7 o 8 filas. Sí. Y lo mantienen ahí. Con la humedad y el control de hormigas, haciendo eso. Bueno, eso es interesante. El control de hormigas, que en este caso lo haría el licenciatario, que tiene experiencia, eso, pero si lo fuera a hacer uno, ese cebo granulado no se puede mojar, o sea, no puede ni llover ni haber rocío. Entonces hay que esperar que levante el rocío recién para aplicarlo y ahí funciona bien. Pero si está lloviendo no se puede y si se moja con el rocío nomás ya se queda inefectivo. Las liebres a veces en algunos lugares cortan algunas plantas, no porque la coman sino porque la cortan, y ahí en realidad no hay muchas medidas que sean efectivas. Lo más efectivo es corretearla para que estén lejos sí, de la plantación. Sí. Sí, me preguntan si es susceptible al glifosato. Sí, por supuesto, si lo agarra el glifosato lo quema como cualquier otra planta, o sea que si hay agricultura al lado hay que tener cuidado porque ahí tendrían que tratar de hacer la aplicación un día que no haya viento o que esté el viento para el otro lado, porque si no van a tener daño.
La distancia entre filas y entre árboles no hay, no hay una receta, no se han hecho ensayos como para evaluar cuál es la distancia ideal. Cuanto más separadas están las fajas, más barato es el laboreo, porque tenés menos superficie trabajada. Entonces a veces se separan un poco más las fajas y se ponen más cerca los árboles dentro de la fila. Pero tampoco hay una receta, o sea, a nivel forestal se usa entre 3 o 4 metros, entre 3 metros y medio o 4 es lo más común, usado entre filas, y 2 metros, alrededor de 2 metros entre plantas. Podría utilizarse más distancia, 5 o 6 metros, y también más distancia entre árboles, con lo cual se tiene menor densidad de plantación, que desde el punto de vista de la sombra igual es bueno, o sea, los árboles cuanto más espacio tienen van a tener más copa, van a producir más sombra, o sea, la cobertura de sombra va a ser igualmente buena. Hay un poco menos de control del viento, o sea, si tenemos ovinos y uno de los objetivos de los montes es disminuir el riesgo durante la aparición principalmente, si bajás mucho la densidad ahí no es tan efectivo para controlar el viento. Los silvopastoreos. Sí, los sistemas silvopastoriles generalmente utilizan fajas bastante distanciadas, por ejemplo a 10 metros entre faja y faja, y ahí el objetivo principal es tener pasto debajo del monte y tener producción de madera. En este caso el objetivo no es tener pasto porque las superficies son muy chicas, entonces un 2% del área, aunque no tuviera nada de pasto, no cambia demasiado. En un sistema silvopastoril donde la mayor parte del área está cubierta por árboles, si no hay pasto debajo se queda sin pastoreo. Entonces en esos casos sí, se utilizan mayores distancias para asegurar que haya luz y pueda crecer el pasto debajo. Es otro objetivo, no es tanto de protección para el ganado, sino para producción madera. Sí. Tengo una consulta. ¿Sí? Dice que no nos fijáramos en que son los árboles diferentes. Sí. Pero todo lo que está sembrado no es viña sombra. En realidad, acá hay una mezcla de cosas. El Iña Sombra sale de un huerto semillero que está en Iña Tacuarembó, en la Magnolia, que ha sido seleccionado esos árboles a través de distintas pruebas de progenia en distintos lugares, han seleccionado los mejores para producir semillas. Lo que hay aquí mezclado son hijos de aquellos, de cada uno de esos árboles. La semilla de un árbol es lo que nosotros llamamos progenie o familias de medios hermanos. Eso es lo que se está evaluando aquí. Pero aquí, además de lo que está de los hijos de ese huerto semillero, que es Iña Sombra, esto vendría a ser hijos de Iña Sombra identificados por árbol. La Iña Sombra es una mezcla de semillas. También hay nuevos materiales traídos de Australia, de otros orígenes diferentes. O sea, se amplió la base genética con nuevas introducciones. Y entonces acá no es solamente hijos de Iña Sombra, sino Iña Sombra más cosas nuevas que estamos evaluando para incorporar en la segunda generación. Por eso es que hay tanta variabilidad. Variabilidad no solo en el crecimiento, si miran bien van a ver coloraciones de hojas diferentes, tamaños de hojas diferentes. Es bastante heterogéneo desde todo punto de vista. Lo cual para el mejorador es bueno. Cuanto mayor variabilidad haya, mayores posibilidades de selección. No es bueno desde el punto de vista comercial. Lo ideal es que el monte sea lo más homogéneo posible. Pero en este caso no es un monte comercial, es un ensayo. ¿Tenés idea de no sé si lo dijiste, pero cuántas hectáreas hay o qué grado de aceptación está teniendo? No tengo cuántas hectáreas hay plantadas. Lo que puedo decirte es cuántas semillas se ha vendido. Y de memoria no me acuerdo, pero algo así como 800 gramos de semillas se han vendido. La semilla de eucalipto es muy chiquitita. En 1 gramo de semilla entran 2000 semillas viables. O sea,
eso viables en condiciones de laboratorio, digamos, en un germinador. Gramos de hectárea. No, eso es en vive, o sea, en laboratorio. Con esas 2000 semillas que germinan, podés producir en un vivero más o menos 1000 plantas, ponele. Y 1000 plantas te dan para 1 hectárea, o sea que 1 gramo es 1 hectárea. Nosotros hemos vendido 800 gramos de semilla. No te puedo decir que haya 800 hectáreas plantadas con esta variedad, pero no debe andar muy lejos. En todo Uruguay, esos montecitos que yo les decía que hay por todo el país, con las especies de eucaliptos colorados, hay una estimación de que hay unas 40.000 hectáreas plantadas así en pequeños montes. La mayoría de los cuales son montes muy viejos, ¿no? Bueno, estamos en tiempo, así que gracias.